Hola chicos, chicas, bienvenidos a nuestra última clase de este tema, el planeta herido, que va a ser más para reflexionar acerca de los desastres, acerca de los daños medioambientales. ¿Bien? Bueno, para empezar, vamos a tener algunos artículos y titulares, y de entre estos que hablan de problemas diferentes, tendréis que contestar a estas preguntas aquí. ¿Cuál parece más grave? ¿Por qué? Si vosotros creéis que se ha llegado a esta situación, ¿de qué manera? ¿Cómo creéis que ha llegado a esta situación? ¿Y qué se puede hacer para mejorar la solución? La situación si no tiene solución, ¿vale? O si tiene, ¿cómo es ella? ¿Vale? Bien. Aquí entonces tenemos los artículos y empezamos con un titular solamente, que es este aquí. Peligra el hielo del Ártico por la emisión de CO2. Si está pequeño aquí en la pantalla, tenéis el material en PDF. Podéis mirar por ahí para acompañar esta lectura. ¿Vale? Mejor. Entonces, la segunda parte va a hablar de otro problema. Si no se frena el cambio climático, las altas temperaturas llevarán la escasez de agua a cerca de 3.000 millones de personas en India, África del Sur, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y Australia. Acordándonos que 3.000 millones en español significa 3 bilhões en portugués, ¿tá? Crecerán las plantaciones de cereales a las que favorece el clima seco en detrimento de otros cultivos. Desaparecerán la fauna, la flora de muchos ecosistemas. África sufrirá más, si cabe, la hambruna, pero también la propagación de malaria y otras enfermedades tropicales. ¿Bien? Una otra cuestión de la cual se habla es: las últimas estadísticas demuestran que en la década pasada, alrededor de 210 millones de personas, entre muertos, heridos y damnificados, se vieron afectadas por fenómenos meteorológicos que se convirtieron en catástrofes naturales. Para los especialistas, el incremento en la frecuencia de este tipo de desastre plantea la necesidad de que todos los países, pobres y ricos, tengan posibilidades similares de beneficiarse de los avances que se han logrado en materia de información climática e hidrológica. Si se logran aplicar los métodos preventivos que, por ejemplo, se ponen en marcha en los Estados Unidos cuando aparecen los huracanes, se reduciría a la mitad el número de víctimas mortales de los desastres en los siguientes 15 años. ¿Vale? Bueno, y por último, una otra cuestión que se pone. Hemos perdido el sentido de la geografía sagrada. Hoy se vive y se construye en cualquier lugar y de cualquier manera. Desconocemos aquellos sitios donde las posibilidades de asentarse son más positivas porque allí confluyen energías benéficas de distinto tipo. Se construye según la moda, con unos estilos arquitectónicos que, a pesar de sus sistemas de seguridad, desafían la estabilidad y la estética. O se construyen tristes chabolas que no resisten ni el viento ni la lluvia, porque no hay otra forma de encontrar un techo, si se le puede llamar techo a esas plantas destartaladas. Bien, entonces tenéis ahí todas estas cuestiones puestas en párrafos diferentes y vais a elegir una de ellas para reflexionar sobre con aquellas preguntas iniciales. Claro que habrá una palabra u otra que no conozcáis. No pasa nada, solamente buscarla, ¿bien? ¿Tranquilo? Entonces, después de este primer momento de reflexión, podéis dar el pause para hacer todo eso, claro. Y luego tenemos entonces ahí un otro texto con varias informaciones acerca del huracán Mitch y la huida y la ayuda humanitaria. Entonces aquí están todas estas informaciones acerca de este huracán. En primer lugar, vamos a hacer todos los ejercicios. Vosotros podéis dar el pause y leer en vuestra casa.
pero yo no voy a leer ahora aquí en voz alta. Primero voy a los ejercicios con vosotros. Entonces quiero que ahora deis el pause, leáis este texto con mucha atención y volváis para que empecemos a hacer los ejercicios. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos entonces algunas primeras preguntas ahí. Podéis dar el pause, contestarlas todas hasta la letra D y después volved acá para la corrección. ¿Bien? Muy bien, chicos, chicas, vamos a corregir entonces este ejercicio A. Responde a estas preguntas. La primera pregunta que se hace aquí, ¿sabes lo que son las ONG? Menciona algunas. Entonces aquí podríamos hablar que son organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que no tienen entonces ánimos de lucro, ¿vale? Organizaciones sin ánimos de lucro. En español, aunque sea gobierno, gubernamental va a ser gubernamental. ¿Vale? De esta forma, con U. Y entonces ahí es la segunda parte, algo más personal, que vosotros mencionéis las ONG que conocéis, ¿vale? Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, hay otras, puede que haya una en vuestra ciudad y que conozcáis mejor, ¿está bien? Ahora la letra B, también personal, ¿perteneces a alguna ONG u otras organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro? Entonces ahí podéis hablar un poco sobre esta situación, si pertenecéis o no, y si pertenecéis cómo es. La letra C pregunta así, ¿cómo colaboras tú o cómo te gustaría colaborar? ¿Con donativos, aportaciones mensuales, participando activamente, dedicando parte de su tiempo libre, etcétera? Entonces, si participéis ya de una ONG o de algo así de este tipo, podéis contar cómo colaboráis vosotros, ¿no? Pero si no participáis todavía, podéis contar entonces cómo os gustaría hacerlo, ¿vale? La letra D, ¿crees que es necesario ser socio o donante de alguna organización? ¿Por qué? Aquí con Z, ¿verdad? Z. Entonces también una pregunta bastante personal, ¿sí? Ahora seguimos algunas cuestiones acerca de aquel texto que habéis leído ya acerca del huracán Mitch y la ONG contra el hambre, acción contra el hambre, ¿bien? Entonces quiero que deis el pause, contestéis y después vamos a corregir juntos, ¿ah? Vamos allá. Bueno, son preguntas muy sencillas, muy fáciles para contestar porque están allí muy claras en el texto. La letra A va a preguntar entonces, ¿dónde se desencadenó el huracán Mitch? Entonces la primera pregunta, la respuesta sería Caribe, ¿verdad? En Caribe, podéis corregir ahí. Si la respuesta está equivocada, podéis dar el pause para corregirla. Y la segunda, ¿a qué países afectó principalmente? Entonces afectó a varios de Centroamérica, pero principalmente Honduras y Nicaragua. ¿Vale? Entonces aquí la respuesta. La letra B pregunta, ¿en cuántos países interviene directamente acción contra el hambre? Aquí habla que más de 40, entonces sería la respuesta de la letra B. La letra C nos pregunta, ¿en qué son especialistas los cooperantes de acción contra el hambre? Entonces hablaron allí en el texto que muchas personas estaban colaborando y según su especialidad. ¿Qué era entonces ahí? Nutrición. No sé si veis bien, creo que sí, ¿verdad? Entonces nutrición, podéis poner ahí agricultura.
También tenemos ahí la salud pública. Tenemos también saneamiento. Entonces, son las especialidades de las personas que trabajan ahí. La letra D pregunta cuál es el papel de los 5.000 empleados locales, porque son muchos extranjeros que trabajan en esta ONG, pero cuando van a un lugar a ayudar a este lugar, hay personas de allí mismo que trabajan para ellos. Y estas personas sirven entonces para desarrollar proyectos que están adaptados a las necesidades locales. Entonces, desarrollar para proyectos adaptados a las necesidades locales. Bien, tenéis ahí entonces para proyectos adaptados a las necesidades locales. Bien, y la última pregunta es, ¿y en tu país la gente suele ser solidaria cuando ocurren catástrofes en otros lugares? Da ejemplos. Aquí en Brasil, entonces, podéis utilizar ahí ejemplos de cuando pasan las riadas, que es aquella inundación de los ríos, ¿no? Que muchas veces va a afectar varias casas, varias viviendas, ¿no? Deja a la gente allí sin nada, muchas veces mata a las personas que viven cerca del río, o cualquier otro desastre, o como hablamos la otra clase de Mariana, por ejemplo. Entonces, ¿qué notáis? La gente es solidaria en estos momentos aquí en Brasil. Y para dar ejemplos entonces de cómo ocurren las acciones solidarias de las personas, ¿vale? Aquí entonces una respuesta más libre. ¿Bien? Bueno, después aquí tenemos la ayuda a los países pobres víctimas de catástrofes naturales. Aquí son preguntas para que contestéis a partir de las actividades realizadas en toda la unidad, de los datos presentados aquí anteriormente, ¿vale? Entonces la primera pregunta es ¿cómo se deberían canalizar estas ayudas? ¿Vale? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el papel de la ONG en estas ayudas? ¿Y cuál es el papel y responsabilidades de los países ricos? ¿Creéis que los países ricos deben ayudar a los más pobres en estas situaciones? ¿Y por qué es la responsabilidad de ellos? Entonces, pensar acerca de estas cuestiones, no solamente con los datos de la unidad, pero también con las cosas que tenéis ahí en mente desde periódicos, noticias, cosas que ya sabíais antes de empezar a estudiar el tema, ¿vale? Entonces, más para reflexionar acerca de esto, y la clase que viene ya empezamos con un nuevo tema. Entonces, hasta luego, ¿eh?